Hoy os voy a hablar de un tribunal que viola derechos fundamentales y permite que jueces inferiores violen derechos fundamentales. Un tribunal que dicta resoluciones ilegales y permite las resoluciones ilegales de jueces inferiores. Un tribunal que permite que jueces inferiores les critiquen y les amenacen. Y no lo digo yo, todo esto lo dice el Tribunal Constitucional y lo dice el Tribunal Supremo. ¿Cuál es ese tribunal? Pues el tribunal está compuesto por José Antonio Patrocinio Polo, vamos a decir 2 personas de momento, vamos a ir investigando de otras, porque son las personas que llevan todos estos años. José Antonio Patrocinio Polo y Emilio Serrano Molera. Os lo voy a contar, como siempre, con documentación pública y oficial. Se trata del tribunal, la sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz. Hace poco aparecieron unas pintadas en esa audiencia en donde se decía: aquí unos jueces están comprados y otros cagados. Podéis ver la pintada. No vamos a defender, por supuesto, pintadas en los edificios públicos, como tampoco defendemos las actuaciones ilegales y vulneradoras de derechos fundamentales de estos jueces. Por lo menos, cualquiera hace el reproche de a los que han hecho las pintadas, reprochemos también a estos jueces que no tienen ni puñetera idea, o lo que es peor, tuercen la ley. E insisto, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y las juntas de jueces. Por supuesto, entre ellos se traicionan y os lo voy a exponer todo hoy. También esto bien guarda relación con las violaciones de derechos de otras jueces inferiores como Marta Hernández Sánchez, conocida aquí cariñosamente en este canal, como la Archivos. Muchas gracias a todos los que hacéis que tengamos conocimiento de las cosas que pasan en los juzgados de Badajoz en tiempo real. Ya me sabéis a qué me refiero. Marta, lo de las Archivos es animus iocandi, no es nada personal, son bromas. Nos gusta poner, igual que a Beatriz Bienva, la cordobesa sintomática, a ti la Archivos, ya sabes. Entonces, como siempre, he dedicado este vídeo a todas las funcionarias de los juzgados de Badajoz, que muchas veces ya les he dedicado el vídeo, pero hoy con mayor razón. Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. Muchas gracias a todos. Sabéis que tenemos la concentración el día 7 de abril de 2025, entre otros contra uno de los jueces que vamos a hablar hoy, José Antonio Patrocinio Polo. Es necesaria vuestra colaboración, es necesario que os hagáis miembros del canal. Con 3, con 10 o con 25 euros contribuís a esa pancarta que está ahí guardada para el lunes, a todas las denuncias que vamos a poner, a defender a personas de actuaciones de jueces, como por ejemplo Marta Hernández Sánchez, la Archivos, que denuncia a sus vecinos y a sus primos linderos, y consigue que se le investiguen en secreto durante meses. Marta, ya sabes, lo de animus iocandi, animus iocandi, no te enfades, Marta. Pues bien, con eso tenéis que contribuir, tenéis que colaborar. Mañana os puede pasar a cualquiera de las cosas que os voy a contar. Porque no solamente estos jueces inferiores, la cordobesa sintomática, la Archivos, llevan a cabo actuaciones ilegales, sino que encima los de arriba les cubren estas infracciones con nuevas resoluciones igualmente infractoras. Y es más, estas 2 juezas de abajo, cuando no les dan la razón los de arriba, critican, advierten y amenazan. ¿Veis la gravedad? Por eso es necesario que vosotros colaboréis, que actuéis de manera activa en que todo esto pues, se sepa cómo estamos haciendo y haya acciones contra estos jueces. También podéis contribuir directamente a través de las cuentas, están en el canal, pero os voy a dejar mínimamente, luego se dice que no se ve, pero os lo voy a dejar aquí unos momentos para que paréis la imagen y en su caso podéis contribuir igualmente. Muchas gracias también a todos, pero al que no lo haya hecho, que se suscriba, que le dé al me gusta, comparta, comente los vídeos, active la campana y demás.
Pues bien, como sabéis, existen juezas como Marta Hernández Sánchez, la Archivos o Beatriz Marrojano, la cordobesa asintomática, que según el Tribunal Constitucional, por ejemplo, esta sentencia de Marta Hernández Sánchez, han violado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y al derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes de una mujer que iba con su hija. Esto Marta Hernández. Marta Hernández. El tema es que estas violaciones, Beatriz Viedma tiene resoluciones del Tribunal Constitucional. Aquí veis la resolución. Esta es la de Marta Hernández. Beatriz Viedma tiene igualmente sentencias, actuaciones contra un señor que pidió habeas corpus, por ejemplo, que le viola sus derechos a la libertad personal. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Lo malo es que luego estas actuaciones de estas juezas son elevadas en la audiencia provincial, donde está José Antonio Patrocinio Polo o Emilio Serrano Molera. Ya lo buscaremos un apodo, algo hay, pero de momento no. Y ellos, que deberían corregir esa violación de derechos fundamentales, lo que hacen es dictar una resolución en la audiencia confirmando la violación de derechos fundamentales. Como aquí dice la audiencia, el propio Tribunal Constitucional. Habla de la violación de derechos fundamentales de Marta Hernández, la Archivos, y dice de su resolución del juzgado de instrucción, lo confirma ella misma continúa en un recurso de reforma en un auto de 11 de diciembre, confirma su propia violación y luego la audiencia provincial en apelación dicta auto, el auto número 57/2020 de 10 de febrero de la sección primera de la audiencia provincial de Badajoz, que entiende que es muy bien, que está muy bien lo que ha hecho Marta Hernández Sánchez y confirma, es decir, con ese auto confirma la violación y vuelve a violar ellos a su vez. Esto tiene que llevar al Tribunal Constitucional y ahí es donde dicen, oiga, tanto la jueza de instrucción como luego la Audiencia Provincial de Badajoz, una ha violado los derechos y la Audiencia Provincial ha confirmado esa violación de derechos. Y no se han enterado de nada, ni Marta Hernández Sánchez, ni Patrocinio Polo, ni Emilio Serrano Molera, que te tenemos un mote muy bueno, Emilio. Muy bueno, muy bueno, a la vista de cómo actúas. Te queríamos darte una oportunidad, ya te conocíamos, te queríamos dar una oportunidad, ya hemos visto lo que eres. Entonces tenemos un mote muy bueno. Animus Iocandi, Emilio, siempre. La cara es el espejo del alma, amigo. Pues bien, pues como veis, estas juezas hacen esto, la audiencia provincial, ante aberraciones totales, confirman sus aberraciones. Por ejemplo, Marta Hernández Sánchez, ¿qué es lo que hizo? Marta Hernández Sánchez, la Archivos. Pues lo que hizo Marta Hernández Sánchez fue a una mujer que habían detenido ilegalmente, una orden ilegal de una jueza sancionada. La policía la detiene en virtud de una orden ilegal y la lleva a calabozos con su hija y la tiene allí un día y la mujer denuncia torturas y tratos degradantes, presuntos. Le llega a Marta Hernández y Marta Hernández no hace nada, no investiga nada y archiva todo contra la policía, toda la denuncia contra la policía. Esta señora recurre en reforma y Marta dice que está todo muy bien, por eso quizás la llaman la Archivos, por eso o por más cosas. Luego esta señora, su abogado recurre en apelación y la audiencia provincial de Badajoz dice que todo hecho por Marta Hernández está muy bien. Y ya tienen que ir al Constitucional y dicen, no, miren, habéis violado el derecho fundamental de esta mujer a no ser torturada ni a tratos inhumanos. No habéis investigado nada a la policía. ¿Será esto por estos favorcillos que hace Marta Hernández o estas violaciones de derechos para no investigar a la policía, por lo que luego consigue cuando ella pone una denuncia determinadas actuaciones de la policía? Eso no lo sabemos, pero sí sabemos lo que pasa. Sabemos que la policía luego investiga a su prima o a su prima y vecina por una denuncia de Marta Hernández sin que la vecina y prima sepa nada. Pues esto es lo que hace la Audiencia Provincial de Badajoz con estas dos eminencias, verles las caras, ahí está en la foto, lo que hace. También estas eminencias jurídicas se comen resoluciones totalmente arbitrarias. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Aquí hemos hablado de violación de derechos fundamentales. Ahora os voy a hablar de procedimientos penales que condenan a ciudadanos en Badajoz absolutamente de manera ilegal. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo. Y así, por ejemplo, le pasó a un concejal díscolo de Badajoz, que al parecer molestaba mucho
y a otros ciudadanos que al parecer criticaban en las redes. O tuvieron problemas con los medios con algún medio de comunicación o periodista de Badajoz. Ahí hubo una gran instructora, la conoceréis todos, Beatriz Bien Marrojano, la cordobesa asintomática. Desde aquí te saludamos, Beatriz, sabemos que nos ves. Y llegó una instrucción, pidieron prisión para estos señores. Un gran juez de Badajoz les condenó a prisión y ellos recurrieron en apelación. Y la audiencia provincial dijo que qué bien estaba esa sentencia, maravillosa, maravillosa. Seguían condenados a prisión este concejal díscolo y otros ciudadanos. Y por lo tanto, estos fueron al Supremo. Y en el Supremo anularon todo lo que se había hecho en Badajoz diciendo que la sentencia era una M. Ya sabéis lo que es una M. Pues una M. Que no bastaba con que un juez dijera esto es este delito y condenados a prisión. No, que eso no vale, no vale. Están como Francisco José, hay que estudiar más, eso no vale, se lo dijo el Supremo. Y dijo, y la audiencia provincial que ha permitido esta sentencia no se ha enterado de nada. Patrocinio, hay que estudiar más. Emilio, esa cara. Entonces tuvieron que anular, pero de momento esos señores durante años sufrieron un procedimiento de prisión, condenado en prisión, a prisión, en Badajoz. Todo muy bien. Luego cuando ellos han querido reaccionar y atacar por esa sentencia, han pasado cosas raras que ya contaremos también. ¿Y a quién le han tocado? A Beatriz Bienma, qué casualidades, amigos. Y luego les han perseguido otra vez a algunos de nuestros ciudadanos por criticar al Ayuntamiento de Badajoz en Facebook. ¿Y a quién le ha tocado otra vez? No os lo vais a creer. Sí, a Beatriz Bienma Marrojano. Pero no queremos alargar mucho el vídeo. Por lo tanto, ya os he demostrado en 2 ocasiones, el vídeo de la sentencia del Tribunal Supremo de que los condenaron ilegalmente está también pormenorizado con el número de sentencia, con todo. Pero ya veis, por ejemplo, que lo que hacen los jueces de Badajoz, violando derechos fundamentales, poniendo unas castañas de sentencia, por no decir unas M's de sentencias. La audiencia provincial lo ve todo bien, hombre, amigos. Son una unión, son uña y carne. Es más, la audiencia provincial ve bien incluso que es Marta Hernández Sánchez, la Archivos, Beatriz Bien Marrojano, la cordobesa asintomática, por ejemplo, cuando son apartadas de una causa. Antes, ahora ya no. Antes, cuando había en la audiencia jueces, algún juez, pues cuando veían algo raro, apartaban a Beatriz Bienma, por ejemplo, de una causa, en mis causas, por ejemplo, o a Samantha Reynolds, la mujer de Emilio García-Medio Cancho, y cuando eran apartados de la causa por la audiencia provincial, órgano superior, Beatriz Bienma, Marta Hernández, se reunían con Emilio García, con su mujer, y decían que el criterio que utilizaba la audiencia era muy extensivo, que no iba a haber jueces para juzgarnos si seguía utilizando ese criterio. Y eso al órgano superior, a escondidas de todo el mundo, por supuesto. Bueno, no, de todo el mundo no, porque en la audiencia provincial está Patrocinio Polo, que además era miembro de la sala de gobierno. Y él, como miembro de la sala de gobierno, aprobaba estas críticas y estas advertencias de estos jueces en la sala de gobierno y se lo callaba a sus compañeros. Fijaros qué bien. O sea que ya veis la audiencia provincial de Badajoz para lo que ha quedado y para lo que vale. Como digo, la cara es el espejo del alma y os dejo las caras para que veáis a estos señores, para que veáis cómo son y lo que hacen. Aquí os lo he dicho. Esto de la crítica y advertencia a la audiencia provincial de que de seguir así no va a haber jueces. También os he hecho un vídeo diciéndoos la Junta de Jueces que es de 11 de junio de 2015 y cómo la aprobó luego Patrocinio Polo. Ha venido la documentación, ya la teníamos, pero ha venido de cómo Patrocinio Polo la aprueba a escondidas de sus compañeros que habían dicho que estos jueces tenían que ir a la calle. Esa es la bonita audiencia provincial de Badajoz que hay. Luego estos jueces, por ejemplo, Francisco José, con el fiscal Yebra, dicen, oiga, yo me aparto de esta causa porque yo he ido a cenar alguna vez, hemos coincidido en cosas de profesionales y yo me aparto. Y la audiencia dice, muy bien, están ustedes muy bien apartados. Eso es Patrocinio.
Luego de repente se reúnen todos los jueces contra un ciudadano, como yo, por ejemplo, y ahí no hay causa de abstención, ahí no, todos contra uno, además los jueces son familia de la parte contraria, son incluso marido de la parte contraria, y ahí no hay causa de abstención. Pero luego dice un juez cuando le interesa, oiga, es que yo un día era el fiscal de mi juzgado y profesionalmente coincidimos y nos tomamos una cerveza y yo me quiero quitar de en medio. Ahí está bien, ahí no hay problema, ahí no hay problema. Pero cuando atacas a un ciudadano y el ciudadano se defiende, ahí no, ahí ya pueden ser primos, hermanos, lo que sea. Esa es la grandiosa audiencia provincial de Badajoz. Y todo esto ya os lo he dicho. Existen vídeos donde os especifico cada sentencia. Aquí, por ejemplo, aquí se habla de la resolución de la Audiencia Provincial de Badajoz, auto número 57/2020 de 10 de enero, rollo de apelación número 25/2020. Más clarito el agua. Y esto lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional 13/2022 de 7 de febrero de 2022. Y así se comieron esta violación de derechos de esa mujer y sus hijos, se comieron la violación de derechos de Beatriz Viema Rojano, se comieron otra violación de Marta Hernández Sánchez, se comieron la instrucción Castaña y la sentencia Castaña del Juzgado Penal de Badajoz, se lo comieron, y todo eso tuvo que ser enmendado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que para que te enmienden la plana el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que no admiten nunca un recurso, imaginaros la que habían liado. Y todo ello sin perjuicio del cachondeo que os cuento de las abstenciones y recusaciones en la Audiencia Provincial de Badajoz. Es que me miré un día con el fiscal y a ver si voy a ser parcial, y me quito. Ah, muy bien, muy bien. Y de repente se reúnen todos los jueces contra un ciudadano, contra sus abogados. Los jueces son primos, familia, tal, y ahí no hay causa de abstención ni de recusación. Todo eso sin contar lo que pasa en las causas que pueda haber ocultas de relaciones ocultas, relaciones en los archivos, todas esas cosas que ya sabéis los de Badajoz a qué me refiero, a que sí, amigos. Pues todo eso son las cosas que están a la vista, y que se pueden probar. No hablamos ya de otras cosas, ya no hablamos de otras cosas, porque esas no se pueden probar. Pero de eso no hablamos de cosas objetivas. Este es primo segundo, se han reunido todos los jueces contra un ciudadano y contra su abogada, estoy llevando una causa contra una abogada después de que yo me haya reunido para que persigan a esa abogada y a ese ciudadano, en fin, todas esas cosas. Todo eso, si me equivoco en una coma, no en una palabra, en una coma, me lo ponéis en comentarios, Marta Hernández o Beatriz Viema, me lo ponéis en comentarios. Ya sabemos, Beatriz, que bueno, que nos ves para el tema porque como lo has puesto en las resoluciones, temo que te molesta mucho que contemos. Es documentación pública y oficial, Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y protección de personas que denuncian infracciones normativas, derecho de libertad de expresión e información, artículo 20 de la Constitución Española, y porque nos da la gana, también te lo vamos a decir, Pues ya sabéis, este es el grandioso tribunal presidido, que en su día fue presidente Patrocinio Polo. Imaginaros cómo estará el tribunal. Ahora quiere serlo Emilio García-Medio Cancho. Imaginaros cómo el nivelón del tribunal. Bueno, Patrocinio, ya sabes, desde que tuviste la mala suerte ya a la Audiencia Provincial, de número, ya presidente fuera. La sala de gobierno ya no la hueles. Y poco a poco, y ahora ya en la puerta del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial, sabes que tenemos la pancarta, vamos a decir estas cosas que haces y otras con denuncias, tu carita y tu nombre. Y ahí va a seguir, ya sabes dónde acaba este camino. Y a ti, Emilio Serrano Molera, que tenemos un buen mote para ti debido a lo que haces en las recusaciones, contradiciéndote a ti mismo y faltando a la verdad. Mentirosillo, eres un mentirosillo. Mentirosillo, sí, mentirosillo. Lo vamos a analizar, tú no te preocupes, Emilio Serrano. Mientras vamos poniendo tu cara y te vamos diciendo todo lo que te tragas de violaciones de derechos fundamentales, de sentencias Castaña, y de que te critiquen, adviertan y amenacen los de abajo, diciendo que como sigas así no va a haber criterio. Por eso has cambiado. No va a haber jueces para juzgar. Por eso has cambiado. ¿Miedito o que eres así? Emilio, ¿qué será? ¿Qué será, Emilio? Me tienes en un sinvivir. Bueno, amigos, esta es la realidad de hoy, los juzgados de
muchos sitios en España, pero particularmente tenemos controlado los de Badajoz, porque son muchos años. Sabéis que siendo magistrado de carrera denuncié la corrupción judicial y se empezó a descubrir todo esto. Hay muchos afectados, muchas víctimas, y la única manera de luchar contra ellos es la publicidad y la unión. Ya veis que les hace mucho... No les gusta nada, porque ya habéis visto que hasta en sus propias resoluciones ahora hacen referencia a este canal de YouTube y lo utilizan para vulnerar nuevamente derechos fundamentales e impedirnos que nos personemos en determinadas causas. En todo caso, tenemos conocimiento en tiempo real de todo lo que hacen, como lo que ha pasado esta semana, que ha sido muy gracioso. Eso no lo podemos acreditar, evidentemente, pero sí tenemos que dar las gracias a las funcionarias de todos los juzgados de Badajoz. Amigos, hay dos opciones: quedarte tirado en el sillón y no hacer nada, diciendo que lo mal que está todo, o descubrir con nombres y apellidos todo lo que hacen estos señores. Ahí tenéis las fotos, las caras de estos dos. Os he dicho lo que hacen, os he dado alguna resolución. Os cito a otros vídeos que está donde se hace pormenorizadamente, con las resoluciones se habla de estos casos. Pero aquí he hecho un conjunto de lo que veáis, lo que os puede pasar si vais por los juzgados de Badajoz, desde violaciones de derechos a condenas por presuntas torturas que no se investigan, condenas a prisión siendo político, incluso siendo concejal del Ayuntamiento de Badajoz. Si no estás en el sitio adecuado, ya sabes lo que te puede pasar. Y luego, pues, que te ataquen jueces y magistrados de manera conjunta, se reúnan, hagan lo que les dé la gana contra ti, contra tus abogados, y por supuesto eso quede de manera absolutamente tapada. Esa es la realidad. Y podemos o actuar o no. Si pensáis que no os va a pasar nunca, ya hay muchas víctimas de esta gente que ya está alzando la voz. Y mañana puede ser tú. Estés en Badajoz, estés en otro sitio. Hablamos Badajoz porque ahí caí yo por casualidad, siendo magistrado de carrera, denunciando la corrupción, y llevo 12 años investigando, encontrando gente que le han hecho cosas y demás. Puede estar en otros sitios. Está en otros sitios parecido, pero yo no puedo tener tanta información como tengo aquí, ni atacar con los datos, con las resoluciones judiciales firmes y documentación pública y oficial. Se trata de ir agrandando todo esto, y para eso es necesario que actúes tú. Publicidad y unión. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y ahí los tenéis, podéis ver la cara, podéis ver sus nombres y ver lo que hace. Recordad esta sentencia en donde se dice que se atentó al derecho contra el derecho a no ser torturada ni a tratos inhumanos de una mujer que además iba con su hija pequeña, y lo hizo tanto Marta Hernández como el beneplácito de la Audiencia Provincial de Badajoz. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.